Una de las cosas que me sorprende hoy día es que ya todo el mundo cree que puede enseñar la palabra de Dios. Sin embargo, no es así, ya que cuando una persona enseña la palabra de Dios, esa persona está enseñando lo que Dios está diciendo. Sin embargo, lamentablemente, muchas personas están enseñando lo que Dios no ha dicho, ni lo que ha enseñado la iglesia en toda su historia. Me sorprende que estaba viendo a una muchacha, hija de el autodenominado apóstol Jonathan Mesa, enseñando y dice que Jesús no venció en la cruz. De verdad que yo estaba viendo este video y quiero mostrárselos porque me sorprendió. Y después de mostrárselos y ver este video, vamos a estar refutando esta enseñanza, esta mentira, porque me parece que es una mentira. Pero ante todo, vayamos a ver el video. Frases que no son bíblicas. Parte 3. En la cruz, yo primero vi la luz y la sangre. En la cruz vimos la luz. En la cruz nuestros pecados fueron limpios. Por más increíble que se oiga, Jesús no venció en la cruz. Primera los Corintios 15:17 dice que si Cristo no resucitó, estaríamos todavía en nuestros pecados. Quiere decir que para que nosotros fuésemos limpios de nuestros pecados, Cristo tenía que estar en la cruz, bajar al infierno y resucitar. Y entonces la sangre de Cristo iba a cobrar efecto en nosotros. Pero no fue en la cruz. Cuando Jesucristo en la cruz dijo, consumado es, esa palabra consumado es el griego teleo, que en el diccionario Vine se puede traducir como la parte clave de un evento. Y claro que fue la parte clave, porque ahí fue donde le cayó toda la maldición. Así lo dice Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Y luego dice, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Quiere decir que él, cuando estaba colgado en el madero, se le hizo él a la naturaleza de maldición, la naturaleza de serpiente. Y ahí se le contaron todos nuestros pecados, pero después descendió al infierno y él cumplió todo en la resurrección. Así lo dice la palabra de Dios en Efesios 4:9. Dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que primero había descendido a las partes más bajas de la tierra. Y luego el versículo 10 dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Esa palabra llenarlo es el griego pleroma, que significa para cumplirlo todo. Quiere decir que todo el cumplimiento fue al resucitar. Tú fuiste limpio al resucitar Cristo. Tú fuiste perdonado cuando Cristo resucitó y no en la cruz. ¡Qué tremendo! Mira lo que dice Salmos 39. Dice que ¿qué provecho hay en mi muerte? Tradujo Reina Valera, pero esa palabra muerte en el hebreo significa ¿qué provecho hay en mi sangre? Hasta que descienda a la sepultura. La respuesta es ninguna. No había provecho en la sangre de Cristo hasta que descendiera a los infiernos y sufriera por nosotros y al tercer día resucitara. Y ahí es cuando nos dio la naturaleza de justicia, cuando nos limpió de los pecados. No fue en la cruz. Wow, hermano, de verdad que esto me sorprende porque es una muchacha que tiene muchísimos seguidores en su cuenta de TikTok enseñando que Jesús no venció en la cruz. Pero antes de comentar, vayamos a ver un versículo bíblico donde echa por debajo toda esta teoría, toda esta mentira. Vayamos a ver lo que nos dice la Escritura. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera, desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Hermanos, aquí estos versos bíblicos simplemente destruyen por completo toda esta teoría de que Jesús no venció en la cruz. Vemos claramente que Jesús avergonzó públicamente a Satanás, a todas sus huestes espirituales de maldad, a todas las fuerzas oscuras, los avergonzó, los expuso públicamente, triunfando sobre ellos. Jesús triunfó sobre todas estas huestes espirituales de maldad. Ahora, en el contexto de Israel tenemos que entender primeramente
de que se usa la palabra tetelestai cuando dice consumado es. Jesús cuando dijo consumado es, se usa la palabra tetelestai y significa Él pagó el precio completamente. El precio fue pagado. ¿Y quién más perfecto que Jesús para ofrecerse en sacrificio por nuestros pecados? Y es por esa razón que el apóstol Pedro deja claro esta verdad en una de sus cartas. Veamos lo que nos dice el apóstol Pedro. Y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Aún el apóstol Pablo en su carta a los Efesios dijo lo siguiente. Por la muerte de Cristo en la cruz, Dios perdonó nuestros pecados y nos liberó de toda culpa. Esto lo hizo por su inmenso amor, por su gran sabiduría y conocimiento. Señores, claramente vemos que Jesús sí pagó el precio por nuestros pecados y que esta muchacha simplemente no tiene idea de lo que está enseñando, ya que la palabra lo deja muy claro. Aún los mayores eruditos del texto griego en español enseñan claramente de que esa palabra se refiere a que Jesús pagó el precio completamente, consumado es, y que esta es una falsa doctrina de esta muchacha. Otra cosa que quiero recalcar es que ella dice que Jesús tuvo que sufrir en el infierno. Sin embargo, esto no es nada bíblico, esto no es nada cristocéntrico, ya que si analizamos el libro de Lucas nos damos cuenta de que cuando Jesús baja al centro de la tierra, ese lugar estaba dividido. En una parte estaban las personas que estaban sufriendo, ya que lo demuestra con el rico, y en otra parte estaban las personas, como lo demuestra con Lázaro, que estaba en un lugar de reposo, en un lugar de paz. Entonces Jesús simplemente les habló a las personas que estaban en el seno de Abraham y se las llevó junto con él. Y es por esa razón que la Biblia dice que cuando Jesús desciende allí, les habla y les predica, les habla a esas personas que estaban en el seno de Abraham y se las lleva junto con él. Y es por eso que ahora cuando una persona muere, como dice Hebreos 9:27, está establecido una vez que el hombre muera, y después si al juicio vamos directamente a Dios, como el apóstol Pablo lo dice en su carta a los Corintios. Entonces tenemos que entender que verdaderamente Jesús sí pagó el precio por nuestros pecados en la cruz. Otra cosa que también quiero aclarar es que cuando Jesús resucita, Él verdaderamente vindifica, Él se vindifica, Él verdaderamente demuestra de que todo lo que dijo y todo lo que hizo era verdaderamente real. Jesús resucitó para demostrar verdaderamente que eres el único camino a salvación, que eres la única verdad, que Él verdaderamente pagó en la cruz del Calvario, y que esta mujer simplemente está enseñando falsa doctrina, doctrinas de demonios, doctrinas antibíblicas, y que la realidad bíblica es que Jesús sí pagó el precio por nuestros pecados en la cruz. Y bueno, mi gente, déjenme saber ustedes qué piensan aquí acerca de esa declaración que hizo esta muchacha. También los invito a suscribirse a este canal Fieles a Jesucristo. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.